¿Sabías que el carro híbrido que quizás has visto rodando por las calles de San José, Heredia o cualquier otro cantón de Costa Rica tiene una historia que empieza más de un siglo atrás? Antes de hablar del Toyota Prius, es importante entender de dónde viene la idea de mezclar electricidad y gasolina en un mismo vehículo. Ya desde los primeros años del siglo XX, en Europa se armaron algunos carros eléctricos e híbridos, aunque eran experimentos y no llegaron a venderse en grandes cantidades. Con el tiempo, y gracias a que el petróleo era barato después de las guerras mundiales, esa idea quedó guardada en un cajón por varias décadas. Todo cambió en 1973, cuando ocurrió la famosa crisis del petróleo. El precio del crudo se multiplicó por 4 en cuestión de meses, generando escasez y una verdadera sensación de emergencia energética alrededor del mundo. Ese susto fue el empujón que necesitaban los gobiernos y las empresas automotrices para empezar a invertir en tecnologías más limpias y eficientes. Con el paso de los años 90, las regulaciones ambientales se pusieron más estrictas y compañías como Toyota entendieron que el futuro de los carros iba a estar marcado por la conciencia ecológica. Así fue como se empezó a preparar el terreno para lo que sería, años después, el nacimiento del primer híbrido de producción masiva de la historia, el Toyota Prius. El Toyota Prius nació como el vehículo para el siglo XXI de la marca japonesa. Todo comenzó en 1993, cuando Toyota puso en marcha un proyecto interno llamado Proyecto G21, con la meta de crear un carro innovador, eficiente y amigable con el ambiente. Después de casi 2 años de trabajo intenso, en marzo de 1997, la empresa presentó el sistema híbrido de Toyota, conocido en inglés como Toyota Hybrid System y abreviado como THS. Este sistema combinaba 3 elementos principales: un motor de gasolina de ciclo Atkinson, un motor eléctrico y una batería de níquel metal hidruro, en inglés Nickel Metal Hydride, cuya sigla es NIMH. El 10 de diciembre de 1997, el Prius se lanzó oficialmente al mercado japonés justo antes de que se celebrara la cumbre de Kioto, una reunión internacional sobre cambio climático. Toyota aprovechó ese momento de atención mundial hacia el tema ambiental y utilizó el eslogan Just in Time for the 21st Century, que en español significa algo así como justo a tiempo para el siglo XXI. Ese primer año, Toyota vendió apenas 323 unidades del Prius, un carro con una carcasa redondeada y aerodinámica que la gente apodó cariñosamente como burbuja. Aunque el número de ventas parezca bajo, fue suficiente para que el modelo ganara el premio al auto del año en Japón. Al principio, el público japonés vio al Prius con cierta desconfianza, porque era una tecnología completamente nueva y nadie sabía si de verdad iba a funcionar bien a largo plazo. Sin embargo, poco a poco la gente empezó a notar 2 cosas clave. El carro ahorraba muchísimo combustible y contaba con un cambio suave y casi imperceptible entre el motor de gasolina y el motor eléctrico. El Prius también incorporaba un sistema de frenado regenerativo, es decir, un mecanismo que aprovecha la energía que normalmente se pierde al frenar para recargar la batería. Esta característica fue muy bien recibida porque mostraba que Toyota se estaba tomando en serio la eficiencia energética. La revista técnica del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, conocida por sus siglas en inglés como IEEE, destacó que este híbrido lograba reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, adelantándose a los estándares ambientales que vendrían en el futuro. Toyota no dejó nada al azar.
armó un equipo especial dedicado a garantizar la calidad del carro después del lanzamiento y se encargó de comunicar de forma agresiva y constante las ventajas ecológicas del vehículo. Gracias a ese esfuerzo, el Prius se convirtió casi de inmediato en un símbolo tecnológico dentro de Japón. El corazón del Prius de 1997 era su batería de níquel metal hidruro, la química más avanzada que existía en ese momento para carros híbridos. Cada módulo de la batería tenía 6 celdas de 1,2 voltios, conectadas en serie, formando un bloque de 7,2 voltios, con una capacidad de 6,5 amperios hora. En total, la batería completa estaba formada por 40 módulos conectados entre sí, lo que sumaba alrededor de 240 celdas individuales y un voltaje total de 288 voltios. Todo el paquete pesaba cerca de 53 kilogramos y almacenaba una energía aproximada de 1.780 vatios hora. Gracias a esta combinación, el Prius lograba un consumo muy bajo de combustible, cercano a 3,9 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Curiosamente, las primeras celdas eran cilíndricas y de tipo D, y los mecánicos las apodaron palos de escoba, o en inglés bamboo sticks, por su forma alargada. Para que la batería no se sobrecalentara, Toyota diseñó un sistema de refrigeración activa. Tomaba el aire frío del sistema de aire acondicionado del carro, lo hacía circular por el paquete de baterías y luego expulsaba el aire caliente hacia afuera. Además, cada módulo tenía pequeñas válvulas de ventilación para liberar el hidrógeno que se genera durante la carga y así evitar cualquier acumulación peligrosa. Todo este proceso era vigilado por un sistema de gestión de batería, conocido en inglés como Battery Management System y abreviado como BMS. Este sistema controlaba el voltaje y la temperatura de cada módulo y se encargaba de mantener el estado de carga, en inglés State of Charge o SOC, entre un 38% y un 82%, para alargar la vida útil de la batería. Esta tecnología tenía dos ventajas. Por un lado, era una química robusta y segura, que resistía bien la sobrecarga y los cambios bruscos de temperatura. Por el otro, resultaba más económica de fabricar y más fácil de reciclar que otras alternativas, pero también tenía sus contras. Perdía carga rápidamente cuando el carro estaba apagado, hasta más de un 30% cada mes, y admitía menos ciclos de carga y descarga, alrededor de 500, y era más pesada que las baterías modernas. Con los años, Toyota fue mejorando esta tecnología y en los modelos más recientes del Prius y de otros híbridos como el Camry ya se utilizan baterías de iones de litio que pesan menos y permiten recorrer más kilómetros en modo totalmente eléctrico. Desarrollar el Prius no fue nada fácil ni barato. La batería resultó ser la pieza más delicada y costosa de todo el carro. Durante los primeros años, Toyota perdía alrededor de 1 millón de yenes japoneses, es decir, cerca de $10,000 estadounidenses, por cada unidad vendida. Para resolver este problema, Toyota tomó varias decisiones inteligentes. En 1996, Toyota formó una empresa conjunta con Panasonic, entonces llamada Matsushita, llamada Panasonic Heavy Energy, dedicada exclusivamente a fabricar baterías de níquel metal hidruro más avanzadas. También adquirió tecnología de la empresa Energy Conversion Devices, fundada por el inventor Stanford Ovchinsky. Toyota ofreció garantías de hasta 8 o 10 años en Estados Unidos, para tranquilizar a los clientes que temían que la batería fallara antes de tiempo. También capacitó a sus concesionarios y creó equipos especiales de servicio técnico. A partir de la segunda generación, lanzada en el año 2004, Toyota cambió a celdas prismáticas más eficientes y perfeccionó el sistema de enfriamiento, lo que redujo la degradación causada por el calor. Gracias a todos estos ajustes, hoy en día Toyota asegura que incluso las baterías de Prius, con más de 150,000 kilómetros recorridos, conservan la mayor parte de su capacidad original.
el sistema de gestión de batería y el propio motor de combustión trabajan juntos para evitar que la batería se descargue por completo, lo cual alargaría muchísimo su vida útil. Mientras Toyota desarrollaba el Prius, la empresa estadounidense General Motors, conocida por sus siglas en inglés como GM, lanzó su propio proyecto, el EV1, un carro totalmente eléctrico que no usaba nada de gasolina. Este vehículo salió al mercado entre 1996 y 1997, pero con una diferencia importante. Solamente se podía alquilar y únicamente en el estado de California. El Prius, en cambio, combinó ambos motores para ofrecer mayor autonomía y una aceptación más amplia entre el público, ya que el conductor no tenía que preocuparse por quedarse sin batería en medio del camino. Según la reconocida publicación especializada Words Auto, a comienzos de los años 2000, el estado de California relajó su exigencia de que los fabricantes vendieran carros con cero emisiones, lo cual prácticamente acabó con el programa del EV1. Al mismo tiempo, esa misma medida le dio al Prius la categoría de vehículo avanzado con cero emisiones parcial, conocido en inglés como Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle y abreviado como ATPZ-EV. Esto significó menos exigencias regulatorias para el Prius y por lo tanto una ventaja enorme frente a los carros totalmente eléctricos de esa época. Es importante aclarar que Toyota y General Motors nunca trabajaron juntas ni colaboraron de forma directa. Cada compañía desarrolló su tecnología por separado. Sin embargo, sí compartieron algo en común, y es que las celdas de níquel, metal hidruro que ambas usaban provenían originalmente de la tecnología creada por Energy Conversion Devices, la empresa del inventor Stanford Ovchinsky. El resultado final habla por sí solo. Desde 1997, Toyota ha vendido más de 4,3 millones de unidades del Prius alrededor del mundo, y la marca acumula casi 11 millones de vehículos híbridos vendidos en poco más de 2 décadas. El éxito del Prius también motivó a otras marcas a lanzar sus propios híbridos, como Honda con el Insight en 1999 y el Civic Hybrid en 2003, además de los modelos que después presentó Nissan. Aunque muchos piensan que los carros híbridos llegaron tarde a nuestra región, la verdad es que Costa Rica fue uno de los primeros países de toda América Latina en tener contacto con el Prius. Según el medio local El Observador, el Prius de primera generación llegó al país en 1997 como parte de un plan piloto, aunque en ese momento todavía no se vendía al público en general. Fue hasta el año 2004 que Grupo Purdy, el importador local de la marca Toyota, trajo el Prius de segunda generación para venderlo de forma masiva en el mercado costarricense. Este paso no fue sencillo. Los importadores tuvieron que trabajar duro para superar el escepticismo inicial de la gente, que dudaba de una tecnología tan nueva. Para lograrlo, se enfocaron en demostrarle a la población tica el excelente rendimiento de combustible del carro. Aquel Prius del 2004 alcanzaba un rendimiento estimado de 35 kilómetros por litro, una cifra que en ese momento parecía casi imposible para un vehículo de ese tamaño. También se resaltaron sus bajas emisiones contaminantes, algo que empezaba a importarle cada vez más a los costarricenses. Con el paso de los años, el Prius se transformó en un verdadero símbolo de innovación ecológica dentro de Costa Rica, un país que además se ha destacado internacionalmente por su compromiso ambiental. Tanto fue así que en el año 2023 se conmemoraron los 25 años de la llegada pionera del Prius al mercado nacional. Otros países de la región siguieron después los pasos de Costa Rica. Ecuador y Perú también recibieron el modelo en años posteriores, y Argentina se convirtió en el primer país del Mercosur en lanzarlo oficialmente, ya en el año 2009. La historia del Toyota Prius nos enseña que las grandes innovaciones casi nunca surgen de la nada. Son el resultado de décadas de crisis, aprendizajes, regulaciones y mucha perseverancia.
Desde la crisis del petróleo de 1973 hasta las estrictas normas ambientales de los años 90, todo ese camino fue preparando el terreno para que Toyota se animara a apostar por un carro híbrido de producción masiva. El Prius no solamente fue un éxito comercial, con más de 4,3 millones de unidades vendidas en el mundo, sino que también cambió la manera en que la industria automotriz piensa la relación entre tecnología y medio ambiente. Su triunfo frente a proyectos como el GM-EV. Uno demostró que combinar motores en lugar de depender únicamente de uno solo era en ese momento la fórmula más práctica para conquistar al público. Y lo más bonito de esta historia, sin duda, es que Costa Rica formó parte de ella desde muy temprano, convirtiéndose en pionera dentro de América Latina y reafirmando su compromiso con un futuro más limpio. El legado del Prius sigue vivo hoy en día. Cada vez que vemos un híbrido o un eléctrico circulando por nuestras calles, estamos viendo el resultado de aquella pequeña burbuja japonesa que en 1997 se animó a cambiarlo todo.